Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Maximiliano, el médico que trabaja en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador y que hoy día les va a hablar acerca de el problema de la sucesión presidencial en América Latina, pero también en el mundo en general. Pero también vamos a hablar de lo que es el problema de la gobernanza a través de la historia. Hemos visto que para llegar a ser un campeón olímpico, realmente se tiene que ser brillante. Para llegar a ser un investigador científico destacado, un profesor universitario reconocido, hay que tener también, mostrar cualidades. Pero aparentemente para ser gobernante en la especie humana no se necesita sino suerte. Han habido muy pocos gobernantes en la historia de la humanidad que han podido mostrar una capacidad extraordinaria. Algunos de ellos han sido generales como los generales que han conquistado y han formado grandes imperios. Pero muchos de los gobernantes, por ejemplo, en las monarquías europeas, llegaron a tener taras genéticas, llegaron a ser verdaderos maníacos, inclusive locos. Tenemos como claro ejemplo Iván el Terrible, por ejemplo, o Enrique VIII en Inglaterra. Entonces, la pregunta que siempre nos hacemos, y lo hemos visto en la historia de Roma, cuando Nerón, cuando Calígula, cuando Comodo y otros gobernantes del Imperio Romano llegaron al poder, realmente nos mostraron, quedaron para el resto de la historia marcados como individuos con un gran déficit mental, con un gran problema mental. Y esto, a pesar de que hayan logrado que sus imperios se hayan expandido. Entonces, la pregunta siempre será, bueno, ¿el poder enloquece? Y claro, el que nunca tuvo y llega a tener loco se quiere volver, eso es un hecho que todos lo sabemos. Pero estamos frente a una situación ejemplar en el continente americano. Vemos, por ejemplo, como en Estados Unidos, Donald Trump, que es una persona con indudable comienzo de demencia senil, llega a gobernar un país y en ese país se convierte en un incendiario, en un Nerón, un hombre que quiere conflicto con todo el planeta Tierra, comenzando por los migrantes, luego con China, luego ya antes con Canadá, México y Panamá, con Dinamarca por Groenlandia y luego con todo el planeta Tierra mediante los aranceles o lo que él llama tarifas fiscales, ¿no? Esto pone en relevancia que Donald Trump, que era un individuo pronto variado, era un delincuente, ya sentenciado y acusado de, primero, de estafar al municipio de Nueva York en cientos de millones de dólares. Luego tenemos que ese mismo individuo también intentó un golpe de Estado cuando perdió las elecciones en el 2020. Pero en su historia personal hay abusos que llegan hasta la violación. Pero no le faltó lengua en el año 2016 para decir que los latinos, los migrantes que venían desde América Latina, eran narcos,
ladrones y violadores. Hoy gobierna Estados Unidos y nos preguntamos, ¿cómo fue posible? Basta con recordar que Al Capone fue a la cárcel no por ser capo de la mafia, no por haber asesinado a muchas personas, fue a la cárcel por no pagar impuestos. Sin embargo, en Estados Unidos y en Nueva York, Donald Trump no paga impuestos y es presidente. En Ecuador, Daniel Noboa, el más joven presidente de la historia de Ecuador, que llega a la presidencia cuando tiene apenas 35 años, es al mismo tiempo el hijo del más rico millonario del país, que durante 5 veces intentó ser presidente y perdió las elecciones. Hoy ha ganado las elecciones en Ecuador, pero él y su familia son deudores del Estado por 90 millones de dólares a través de las empresas que maneja. Antes de llegar al poder, intentó apropiarse del campo más productivo de petróleo del Ecuador, siendo presidente y siendo director de la empresa ecuatoriana que explota el petróleo, Petroecuador. Organizó un falso concurso en el que se otorgó a él y a su familia el Pozo Sacha. Pero además de ser un deudor del Estado, de intentar apropiarse del Pozo Sacha, de intentar apropiarse de las minas de La Plata en la bajada de Santo Domingo, ahí cerca de donde está la represa Toachi Pilatón, una mina que por muchos años, por decenas de años, puede producir cobre, plata, oro y zinc. A pesar de todo eso, llega al poder, y en el poder, cuando está usando el poder, cuando llega a ser presidente, inclusive se burla de las leyes de Ecuador, de la Constitución, pues llega a ser presidente siendo aún propietario de una empresa en paraísos fiscales que lava dinero. En Panamá específicamente. Luego, la flota de barcos de su familia está implicada en narcotráfico. Se han convertido en naves que llevan cocaína a Europa, según lo prueban las numerosas denuncias realizadas. Pero nada de eso sirvió para que perdiera las elecciones y para que no fuera candidato. Hoy es indudable que si él hubiese perdido las elecciones y hubiese ganado las elecciones, Luisa González, en general el país se encontraría en graves problemas, porque no es que Luisa González sea menos capaz que Daniel Noboa, o que Luisa González sea más deshonesta que Daniel Noboa, sino que Luisa González no es una favorecida por Donald Trump. Evidentemente, si Luisa González hubiese llegado al poder, de inmediato Donald Trump no le hubiera temblado la mano para firmar pomposamente, con su firma fea y grandota, un decreto en el cual le pone aranceles a las flores, al camarón, al atún, inclusive a cualquier otro producto de exportación de Ecuador, como el banano.
no le hubiera temblado la mano. Ya lo hizo con Colombia, solo porque Colombia se negó a recibir presos, deportados colombianos en condiciones humillantes, encadenados. Le quiso imponer a Colombia un arancel y forzó a que Petro aceptara recibir a todos los colombianos que fuesen deportados de Estados Unidos. Esta locura de deportaciones, en la que inclusive Bukele se sirve y traiciona a América Latina, ofreciéndose para ser verdugo de latinoamericanos deportados mediante las cárceles del Salvador y convirtiendo a su gobierno en un gobierno enemigo de los demás gobiernos latinoamericanos, pues esto de que en sus cárceles estén presos venezolanos es un gran motivo para que un día, el día menos pensado, Maduro, que tiene un ejército muy poderoso, pueda invadir El Salvador para liberar a los venezolanos ahí presos. Y lo haría de la misma forma y con la misma justificación con la que Daniel Noboa invadió la embajada de México en Ecuador. En el caso, la diferencia está en que en el uno es para liberar a venezolanos que se encuentran presos sin ningún juicio, sin ninguna sentencia, simplemente porque son deportados. Nadie los ha juzgado, nadie les ha dicho que son delincuentes, no hay sentencia judicial sobre ellos. Solo porque son ilegales, según Donald Trump, tienen que ir a parar en una cárcel. Basta con recordar que Daniel Noboa invadió la embajada de México para apresar a Jorge Glass, el vicepresidente de Ecuador en el gobierno de Rafael Correa, que se encontraba en esa cárcel protegido por el gobierno mexicano que le había dado asilo. Entonces, solo podemos esperar que el próximo gobierno de Daniel Noboa sea el camino que le va a permitir a Luisa González, a Rafael Correa y a los correístas ser gobierno en el año 2029. Solamente tenemos que esperar, porque Daniel Noboa no es una persona mentalmente preparada para dar soluciones a los gravísimos, pero recontra gravísimos problemas de Ecuador. Problemas que son de dimensiones colosales, como el de habernos convertido en el país más violento de Hispanoamérica, uno de los más violentos de Latinoamérica y el tercero más violento del mundo. En el primer exportador de cocaína a Europa. Una exportación de cocaína que empezó, en el caso de Europa, en los barcos bananeros. Vale señalar que su familia es la que tiene la mayor cantidad de barcos bananeros y la flota bananera más importante del Ecuador y una de las más importantes del mundo, solo superada por la flota bananera de United Fruit. Y esta flota bananera, ya desde tiempos inmemoriales, estamos hablando desde los años 60, llevaba banano a Europa y traía contrabando
traía contrabando. Los barcos tenían que regresar con algo y regresaban con muchas cosas. Y la mayor parte de esas cosas eran contrabando. Eso es lo que alimentaba la denominada Bahía de Guayaquil, que es la calle más importante del comercio informal de la ciudad de Guayaquil, donde se vende contrabando desde los años 60, precisamente desde los años en que el Ecuador se convirtió en República Bananera. Hoy volvemos a ser una república bananera porque ya no tenemos en el poder a un presidente, tenemos en el poder a una familia. La madre del presidente es posiblemente la próxima presidenta de la Asamblea Nacional y él es el presidente, o sea que tiene los dos poderes. Pero además en estas elecciones nos ha demostrado que tiene el control del Poder Judicial a través de la Fiscalía y que tiene el control del poder, de la función electoral, del poder electoral, a través de Diana Atamaín y el actual Consejo Nacional Electoral. Entonces, este país es en este momento una propiedad de la familia Noboa, como un día lo fue Nicaragua, propiedad de la familia Somoza. Esta es la realidad que nos agobia. Sin embargo, a no dudarlo, si Luisa González hubiese llegado a ser presidenta, las relaciones entre Estados Unidos y Ecuador hubieran sido tan tensas que la situación económica, social, política y de seguridad del Ecuador se hubiese complicado. De alguna manera, el que hoy día el Ecuador esté en manos de la familia Noboa y en manos de Donald Trump a través de la familia Noboa nos permite por lo menos 4 años en los que, si es que no hay soluciones en los problemas, habrá una ola de convulsión incontenible. Pero si logran encontrar soluciones, es posible que logremos un gran paso adelante. Muchas gracias.